Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta 12ª edición del Congreso Argentino e Internacional de Teatro Comparado, con sede en la provincia de San Juan en este año 2025. Esta es la versión virtual del Congreso para quienes no nos pueden acompañar en forma presencial y tenemos una muy nutrida concurrencia de diversos lugares del país y también del exterior, así que estamos muy contentos en la comisión directiva por contar con ustedes. Vamos a comenzar con Marco Antonio Pedra da Silva, de la Universidad de Sao Paulo. Le damos la bienvenida a Marco, cuyo título de la ponencia es La muerte de Vladimir Herzog en las obras Punto de Partida, 1976, Patética, 1976 y Fábrica de Chocolate, 1979. Te escuchamos, Marco. Hola, ah, yo soy de la Universidad de São Paulo, en Brasil. Estoy desarrollando esta investigación y no hablo poco español. Por eso voy a compartir mi pantalla y entonces voy a empezar. Estou estudando três obras de teatro que falam sobre a morte do jornalista Vladimir Herzog, torturado e assassinado por militares durante a ditadura no Brasil. Depois de matar o Herzog, os militares inventaram que ele havia se suicidado e produziram fotos com o corpo do jornalista enforcado. No entanto, eles penduraram o corpo do Herzog em uma grade de uma janela tão baixa que deixou o jornalista arrastando no chão, o que tornava impossível a versão de suicídio. Como o Herzog trabalhava na televisão e em jornais de grande circulação, o caso teve muita repercussão e a população saiu nas ruas para manifestar por Herzog em uma missa de sétimo dia. Entonces, acá tenemos una fotografía de Herzog, periodista, Herzog muerto y los pies en el suelo y la misa. Ah, no mesmo ano da morte do Herzog, em 1975, três peças de teatro foram escritas: Ponto de Partida, Patética e Fábrica de Chocolate. Ponto de Partida, do Gianfrancesco Guarnieri, conta a história de Birto, um pastor de cabras que é encontrado morto, enforcado, com o corpo pendendo de uma árvore no centro de uma praça. A população da aldeia onde o Birdo vivia se sente intrigada com a morte do rapaz e abre uma investigação para saber se o ocorrido é fruto de um suicídio ou de um assassinato. O que se conclui com a investigação é que se tratou de um suicídio. No entanto, fica evidente para o público que o poeta foi assassinado por personagens poderosos da fábula e que a versão do suicídio é uma mentira judicialmente aceita. Acá temos uma fotografia de ponto de partida em 1976. A Empatética, de João Ribeiro Chaves Neto, cunhado de Herzog, uma trupe circense, na última apresentação da sua decadente carreira, conta a jornada de Glauco Horowitz, um jornalista que, assim como Herzog, é, saiu da Iugoslávia devido a ataques nazistas, adotando o Brasil como pátria. E, no Brasil, foi morto por militares durante a ditadura. Através da figura do Glauco, a obra traz à luz momentos importantes da vida de Herzog e detalhes sobre o caso da sua morte. Apesar
do circo, a obra é a menos metafórica e com um vínculo mais direto com a história real. Acá uma fotografia de Patética. Ah, e em Fábrica de Chocolate, do Mário Prata, os torturadores Rosemary e Baseado matam impensadamente um operário de uma fábrica de chocolate por exagerarem na medida da tortura. A partir daí, eles avisam seus chefes que decidem simular e fotografar uma cena de suicídio para encobrir o crime. Mas eles deixam escapar um detalhe. Eles colocam o corpo em uma grade demasiadamente baixa. Essa obra se destacou no teatro brasileiro por tratar pela primeira vez especificamente da figura dos torturadores de forma direta e sem metáforas. Acá, la fotografia de la obra Fábrica de Chocolate. As três obras foram escritas pouco tempo depois do assassinato de Vladimir Herzog. No entanto, somente a obra Ponto de Partida foi encenada imediatamente depois da criação do texto, talvez pelo seu caráter mais alegórico, simbólico, menos direto. A encenação não sofreu nenhum corte da censura e o texto pôde ser apresentado integralmente. Com essa dramaturgia, o Guarnieri ganhou prêmios como Molière, a PCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, Governador do Estado e Mambembe. Mas apesar disso, o texto nunca recebeu uma autorização definitiva da censura para ser encenado. Os artistas tinham que solicitar autorização todos os meses para poder continuar em cartaz. Acá uma fotografia de Gianfrancesco Guarnieri, autor de Ponto de Partida. Ah, em 1976, Chaves Neto escreveu Patética no concurso de dramaturgia do Serviço Nacional de Teatro. A inscrição causou polêmica entre os organizadores do evento devido à analogia entre a história da obra e a história de Herzog. E o resultado do concurso foi adiado, sendo divulgado somente em 1978. E o texto foi publicado em formato de livro, quando o texto foi publicado em formato de livro. A obra Patética teve a sua montagem integralmente proibida pela censura até 1980, quando finalmente pôde estrear no ao Teatro Augusta, sob a orientação do Celso Nunes. Antes disso, em 1979, ela foi encenada clandestinamente por um grupo amador da cidade de Campinas. El Imagen del Libro Patética, publicado em 1978. E embora a peça Fábrica de Chocolate tenha sido escrita pouco tempo depois da morte do Vladimir Herzog, o autor da peça, estrategicamente, o Mário Prata, manteve a obra longe da vista pública até o final de 1979, quando a ditadura começava sua ruína. Com isso, a obra estreou no Teatro Ruth Escobar em dezembro de 1979, sob a direção de Rui Guerra, e não sofreu cortes da censura. Este es un breve panorama de la historia de estas tres obras. Gracias. Muchas gracias, Marco Antonio, muchas gracias por tu exposición. Damos paso ahora a Claudia Fernández de la Universidad Nacional de Jujuy con su ponencia titulada Poéticas de Identidad en Ontario y Jujuy. Poéticas de Identidad en Ontario y Jujuy. En principio, nada más contrastante que una reserva aborigen de Ontario y la comunidad andina de Jujuy, tanto en el paisaje como en la dimensión sociocultural propiciatoria de relevantes narrativas de identidad, entre las cuales nos llaman la atención dos textos dramáticos, Las comadres de la res, de Thompson Hidway, y Jueves de comadres, de Jorge Acame. Entonces,
y dada la necesidad de ceñir nuestra comunicación a los parámetros de esta reunión, damos una versión condensada de su trama. La acción se localiza en la reserva aborigen de Huasaychiján, Gil. Es verano y en el techo de una vivienda provista por la asistencia social, Pelaya naricegada, embutida en un viejo overol, martillo y clavo en mano, arregla las tejas. Quiere ver a sus hijos que viven en Toronto, el único lugar en el que pueden educarse y lograr un trabajo decente. Está cansada y desesperada por marcharse. Desearía estar en un barco de los que van más allá del Canal del Norte, navegando hacia cualquier parte. Pero le dice Filomena, nació allí y sus excrementos están en toda la res. Nunca podrá irse. Anita, media hermana a la que desprecian, llega hasta ellas en lo alto de la colina y pese a la advertencia de que puede hundir el techo y un reproche al intentar que Filomena le diga si Gacel Nataguay ganó el bingo la noche pasada y que piensa ir con el grandulón Joy a Toronto. Anita avisa que igual que María Adela está esperando un paquete y la buscará para recogerlo en el correo. Entre tanto, Verónica San Pedro y Zabúnigan, su hija adoptiva, con una discapacidad mental, encuentran a María Adela, que, cortejada por el espectral Nanabús, cobijado en una gaviota, se niega a volar al cielo con él. Maliciosa, Verónica le dice, ¿otra vez hablando con un pájaro? ¿Y quién cuidará de tus 14 hijos cuando te internen en el hospital? Sabemos así que tiene cáncer, lo que desequilibra a Zabúnigan, que se muerde una mano haciéndola sangrar hasta que María Adela logra calmarla. Las tensiones entre las 7 mujeres incluyen amantes compartidos, como el grandulón Joy, maridos robados hace 19 años, Eugenio, novio de Anita Cocina, que se casó con María Adela. En la tienda ven que Emily, vestida como un cowboy, tiene un ojo morado, lo que provoca comentarios disímiles en los que emergen los enfados de que se habían guardado para sí misma durante mucho tiempo. Zabúnigan, del otro lado del escenario, tiene su propia escena. Dirigiéndose a Nanabús, cuenta la violación sufrida a manos de los muchachos blancos. Yo caminaba calle abajo hacia el almacén. Ellos me preguntaron si yo quería dar una vuelta en el auto. Oh, me sentí feliz. Dije sí. Me llevaron muy lejos. Nunca he tenido un paseo así. Ellos me quitaron la ropa, pusieron algo dentro de mí, aquí, señalando su entrepierna debajo del vestido. Muchas veces. Eso fue un destornillador. Ellos pusieron el destornillador dentro de mí. Todos me llaman Zabúnigan porque significa aguja. Aguja Peterson, yendo a través de la cosa Peterson. En el segundo acto, las hermanas discuten sobre cómo financiar el viaje a Toronto. En ese tren, después que Anita y Emily recaudan los últimos cientos de dólares cantando en una posada, las hermanas conducen la camioneta Caravan de Eugenio a Toronto. Durante el viaje, hablan de sus esperanzas y de su pasado. Filomena revela que en Toronto tuvo que dar en adopción al hijo producto de una aventura con un hombre casado, su jefe de oficina, que luego de embarazarla la abandonó y que le gustaría encontrarlo. Anita aprovecha y dice que quiere salir con un judío cantante de música country, y Emilia confiesa su bisexualidad y dolor por Rosy, su amante y líder motera que murió al chocar una motocicleta contra un camión en California. Un pinchazo las obliga a detenerse y salir de la camioneta. Como un halcón nocturno, Nanabús ataca a María Adela, que sufre una crisis nerviosa por la inminencia de su muerte. Al terminar con la llanta, Emilia conduce hasta Toronto.
En el juego, Nanabús parodia al maestro del bingo. Al final, solo Filomena gana $600, con los que comprará su anhelado inodoro. De vuelta en la res, en el funeral de María Adela, las hermanas cantan en Cree por su memoria. Emilia le dice a Sabunigan que está embarazada. Anita pasa por la tienda invitando a Emilia a verla cantar con su novio en un bar. Luego van a la casa de la difunta, en la que Verónica cuida de los huérfanos. Y cuando llega a la casa de Pelaya, la encuentra en el tejado, trabajando junto a Filomena, y recuerdan lo del bingo. Finalmente, cuando todos se van, Pelaya retoma el martillo sin percibir que Nanabús, al fondo y casi invisible, baila feliz al ritmo de los golpes. Jueves de comadres de Jorge Acame. Fábula. Es jueves de comadres y casi embriagada la dueña de casa, Cata, pregunta a sus comadres por la ausencia de otras invitadas. Afligida, dice saber por qué no vinieron. Es por lo del gato, ya se enteró toda la ciudad. La querella desborda cuando Sonia no solo cuestiona la actitud de Dedi, que al arrojarle el vaso de vino, Cata interviene para aplacarla, dando un giro inesperado. Mejor nos saquemos todas las remeras, nos quedemos en corpiño. En efecto, Cata, entristecida por las desventuras con el gato, de quien por sus infidelidades se divorció, retoma la caja, canta y baila, a lo que, protectora, se suma Sonia, que al contrario de Cata y de una vecina, pasa a buscar cenizas, y con ella el gato nunca pudo porque le gustan las mujeres. Aunque tiene efecto, la idea inquieta a Sonia, quien teme que una posible aparición del gato vulnere su momento de mujeres. Ello hasta que Sonia pregunta, ¿tenés algo para picar? Y Cata responde, qué raro, yo tenía picadillo, pero ya no hay. Alguien se lo comió. Y Sonia, ¿y quién se lo va a comer si vivís sola? Cata, vino alguien y se lo comió. El gato, vino el gato. Afirmación que dispara una imperiosa negación de Sonia. El gato no vino. ¿No ves que no está acá? Bien. Pero cuando se disponen a amasar pan, una nueva retrospección de Dedi acerca de un sueño da pie a Cata para su propio y macabro rito de pasaje. Anoche, dice, soñé algo rarísimo. El gato me visitaba en la cama y al mismo tiempo yo le reprochaba con coplas. Lo maté con una plancha que había colocado justo bajo la cama. Es tarde, sienten frío. Dedi insiste en buscar las remeras en el dormitorio. Entra Dedi al dormitorio de Cata. El gato está en la cama, tirado, no se mueve, está lleno de sangre. Situación macabra que no solo cancela el recurso onírico de Cata, sino que las encamina hacia la lucidez. Y discutir, ¿qué hacemos? Ir a la policía. ¿No pagarían así un precio muy alto por el merecido final de un malhechor de la vida y del amor? Bien. Finalmente deciden quemar el cuerpo del gato en el horno panadero, reducirlo a pavesas, que colocarán en tachos para que los niños jueguen con ellas el miércoles de ceniza. Comparativa. Comadres de la res. Vida cotidiana en una lejana reserva aborigen, marginalidad Estamos en económica. tiempo, Claudia. Estamos en tiempo para que puedas cerrar. Gracias. Bien. Tenemos espiritualidad y desacralización. Coexisten dos sistemas de creencias, el de las deidades ancestrales y el cristianismo. Pese a la progresiva lejanía de la lengua madre, permanece el sustrato reflejado en la omnipresencia de Nanabús. En Jueves de Comadres, en la cultura andina, las tres comadres actualizan el rito pagano. Para finalizar, impacto sociocultural. The Red Sister marca el nacimiento del teatro en lengua aborigen y entonces el reconocimiento de la cultura e identidad del pueblo Cree y el fin de la impunidad en un caso de violación y muerte de una joven aborigen.
Jueves de Comadres, desde su estreno en Jujuy, la recepción popular de la obra de Akame se consolida como un ícono de la celebración de las comadres, a punto tal que su representación opera como una instancia de lanzamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tu aporte, por tu ponencia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Damos paso ahora a Nerina Luz Palermo. Sí. Nerina Luz Palermo, de la Universidad de Buenos Aires, y el título de su ponencia es Notación de la parte y aspectos performáticos en las traducciones de Andria de Terencio. Te escuchamos. Bien, perdón un segundito que comparto, me olvidé. Ahí está. Ahí va. Bueno, afrontar la traducción de una obra de teatro es una tarea compleja que impone nuevos problemas y desafíos a los inherentes en la traslación literaria. En efecto, la doble naturaleza del teatro dramático, a la vez literario y espectacular, plantea preguntas específicas. En el caso de las piezas teatrales de autores latinos, las decisiones que debe tomar el traductor se extienden incluso a la configuración del texto meta. Como es sabido, las obras de La Paliata no eran en su origen textos escritos para ser leídos, sino el testimonio de una performance cuyos elementos verbales y no verbales tenían igual peso en la producción del sentido. Por esta razón no contaban con didascalias externas que guiaran la lectura del texto y señalaran los gestos de los personajes o la forma en que estos parlamentos se pronunciaban. Como consecuencia, es tarea del traductor definir si considera necesario agregarlas y de qué modo. Lo que podría parecer a priori un elemento insignificante se convierte así en huella de su interpretación. En este contexto, es particularmente interesante analizar las operaciones de notación que se realizan a la hora de marcar los apartes. La intervención del traductor en las didascalias nos dice mucho sobre su concepción de los aspectos performáticos que intervienen en la ejecución del recurso. En este trabajo nos abocaremos a examinar las indicaciones de la parte en las dos traducciones al español de Andria más recientes, la versión confeccionada por Bauzá y la de Fontana-Elbow para Greves. De esta manera esperamos mostrar que estas didascalias generan y producen significados particulares, e incluso muchas veces implican una dimensión dramatúrgica alejada y ajena a la Paliata. Según los lineamientos expuestos en tu introducción general, el objetivo primordial de la traducción de Fontana-Elbow es ofrecer un texto meta apto para ser leído, no para la representación. No obstante, la imposición de este criterio no le impide a nuestro traductor intervenir su fuente para indicar cuándo un parlamento debe ser entendido como una parte. A lo largo de Andria encontramos 80 didascalias que señalan el recurso. Tienen ahí la distribución con los distintos términos que utilizan. Por su parte, Bauzá también, en una traducción de corte filológico y destinada a la lectura, interviene 71 veces al señalar este tipo de parlamentos con menos términos utilizados. Veamos entonces qué implican estos términos en cuanto al aspecto performático en cada una de nuestras traducciones. En la propuesta de Fontana-Elbow, aparte del vocablo de mayor frecuencia, tomado de manera aislada, poco dice sobre los movimientos, los gestos y la postura involucrados en la ejecución del Parlamento. Pero al conectarlo con la marcación menos utilizada, dirigiéndose al público o a los espectadores, la situación cambia. La elección específica y diferenciada de este segundo sintagma parece sugerir una desviación en el modo habitual del recurso. Solo en estas ocasiones el personaje habla directamente al auditorio. Así, aparte, se llena de sentido en el sistema de acotaciones. En estos casos queda excluida la posibilidad de interacción entre Scaena y Cowen. La distinción conlleva, pues, movimientos escénicos particulares para cada instancia. Unos podrían hacerse con el cuerpo o la máscara orientado hacia el público, mientras que los otros no. Pero teniendo en cuenta esto, el empleo mayoritario de la notación aparte transmite algo todavía más importante sobre la dimensión performática del recurso. En la Paliata terenciana, al igual que en el teatro clásico posterior, su ejecución respetaría las exigencias de la verosimilitud, ya que solo contadas veces, en las ocasiones marcadas ad hoc, estos parlamentos romperían la ilusión dramática. Sin embargo, como prueba Moore, el aparte es uno de los procedimientos fundamentales para manejar la conexión entre el auditorio y los actores en tanto personajes.
A través de estos parlamentos, los diferentes participantes de las piezas, y en especial los Serwi, buscan ganarte al público y convertirlo en su aliado y cómplice. En Andrea, por ejemplo, Davo, aunque con algunas variaciones, sigue este esquema. La verosimilitud y la ilusión dramática no son elementos definitorios ni de la comedia antigua ni de la parte específicamente. El sistema de notación elegido no solo anula el código y sus variaciones, sino que lo reemplaza por una concepción completamente ajena. Pasemos ahora a la indicación a solas. De su análisis colegimos que se emplea principalmente para generar recursos en situaciones de eavesdropping, por lo que parece implicar cierta distancia entre los personajes. Sin embargo, aún en estas circunstancias, los aspectos performáticos que evoca no son del todo claros, pues muchas veces funciona como variante de aparte. Veámoslo con algunos ejemplos del acto 1. En la segunda escena, Simón se encuentra solo en el escenario y ve a Davo, lo que provoca su paso a enunciados secretos. Para indicar esta situación se utiliza el vocablo aparte. Unas líneas más tarde, en la quinta escena, Mises advierte el ingreso de Pánfilo y actúa del mismo modo que Simón. Esta vez, a pesar de que el contexto no se modificó, la indicación elegida es a solas. Funcionan así como términos intercambiables. Esto se hace evidente cuando a parte y a solas se alternan para introducir los parlamentos de Crema. No obstante, el problema fundamental de esta acotación es que ella también se aplica a los monólogos de entrada en escena. En la paliata, el encuentro entre los personajes sigue un patrón esquemático típico. Un personaje entra al escenario, está en el escenario cuando entra otro que monologa y el primero comienza a hablar en aparte. Y es esto lo que sucede en las escenas que vimos. Pero en la escena de Mises y Pánfilo, los parlamentos de ambos personajes se marcan como a solas, lo que es confuso y no permite ver las diferencias entre uno y otro. Desde el punto de vista de la dimensión performática, podemos sospechar que los gestos, el tono, la posición de las máscaras y de los cuerpos no eran iguales. La notación de Fontana elimina estos elementos. Sumemos que, de acuerdo con Moore, no se trata solo de modos distintos de enunciación. Tener la capacidad de espiar a sus compañeros escénicos favorece la conexión del personaje con el público. Esto se elimina aquí. Por otro lado, esta didascalia es deficiente ya que no permite distinguir aquellos momentos en los que el esquema de encuentros típicos es subvertido. En estos casos, el personaje presente en escena no advierte que otro ha ingresado, de modo que continúa su discurso sin cambio. Así sucede, por ejemplo, en la última escena del acto quinto. Pánfilo, feliz porque su situación amorosa se ha resuelto, no ve a Carino hacer su entrada. Continúa hablando como si fuera el único personaje sobre el escenario. La gracia de la variación se acentúa cuando Pánfilo no encuentra con quién compartir su alegría, aunque Carino esté allí. Pero esta circunstancia inusual no se anota de modo diferente. Los dichos de Pánfilo son a solas, al igual que antes las intervenciones de Mises. Los apartes habituales no se diferencian del monólogo excepcional. La anotación produce la eliminación del código y le resta al pasaje. Las acotaciones dirigiéndose a determinado personaje o dirigiéndose a determinado personaje en voz baja se hallan en situaciones de apartes dialogados. Ahora bien, para comprender por qué se agrega una dimensión sobre el volumen de la voz, es necesario examinar estas didascalias en sus contextos de aparición. La primera de ellas indica cuando los personajes todavía no han establecido un diálogo con quien queda excluido. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la segunda escena del acto 2. Si el diálogo ya se ha iniciado o si el personaje dejado de lado busca a otros en escena o los ha detectado, Fontana decide explicitar cómo debe pronunciarse el parlamento. Así sucede en el segundo ejemplo que tienen en la diapositiva. El intercambio entre Davo y Pánfilo se marca en voz baja porque Simón los busca, los ha visto y comienza a hablar con su hijo. De nuevo, el sistema de notación proyecta la verosimilitud del teatro clásico sobre los aspectos performáticos del recurso. La indicación del volumen de la voz solo se pone en juego cuando el éxito de la parte se interpreta como poco creíble bajo los criterios de aquella concepción. Nos queda mencionar que muchas veces el método de notación no es sistemático ni coherente. Existen casos en los que cualquier tipo de didascalia desaparece. Esto claramente plantea preguntas. ¿Se trata acaso de instancias en las que la parte fue sorprendido? Un ejemplo bastará para mostrar que esto no es así. En la segunda escena del acto tercero, Davo y Simón discuten. En dos ocasiones el esclavo interrumpe el diálogo para deslizar sus comentarios. Sin embargo, el primero de ellos no aparece indicado por Fontana, aunque es claro que se trata de una parte. Y no existen razones para no marcarlo como tal. En consecuencia, la falta de acotación en un texto en el que suelen estar presentes activa aspectos performáticos equivocados.
ya que induce a suponer un gesto de sorpresa o de indignación donde no lo hay. Pasemos ahora al texto confeccionado por Bauzá. Tal como hemos mencionado, en la traducción de Bauzá también está parte la didascalia preferida a la hora de marcar el recurso. Para comprender qué rasgos se le atribuyen en su puesta en escena, es necesario referirse a acotaciones concomitantes que la llenan de sentido. En la escena cuarta del acto quinto, Cremes, inmediatamente después de pronunciar unas pocas palabras para sí, le hace una pregunta a Gritón. El comienzo, pues, es señalado con la acotación aparte, mientras que la segunda mitad lleva el rótulo alto. Esto mismo sucede unos versos más tarde, cuando es Pánfilo quien pronuncia dichos de naturaleza disímil en una única tirada. Así, la anotación de la parte, a primera vista, sin aspectos performáticos en sí misma, adquiere una dimensión esencialmente sonora. Se supone que el personaje, en todas aquellas ocasiones en que habla en este tipo de discurso, debe bajar el grado secreto a un intercambio verbal con sus compañeros, debe aumentar. La posición de la máscara nunca es aludida en este sistema de notación y de nuevo se proyecta sobre el recurso una concepción ligada a la verosimilitud más propia del teatro posterior. Este criterio dramatúrgico es aún más claro en la elección de la fórmula en voz baja al indicar el aparte. En la escena cuarta del acto cuarto, Mrs. y Davo llevan a cabo un diálogo fingido para engañar al anciano. A lo largo de la simulación, el esclavo introduce breves comentarios secretos que dirigen los movimientos y las respuestas de la mujer. Todos ellos se indican como apartes a través de una didascalia que implica el volumen empleado, porque se interpreta que es poco probable que el viejo no los note. Debajo, una vez más, está funcionando la idea de lo creíble, incluso de lo más cercano posible a la realidad. Y de hecho, el énfasis en lo sonoro elimina otros aspectos performáticos que podrían ponerse en juego. Por lo demás, se trata de una escena profundamente esquemática y típica, de modo que es el código y no la verosimilitud lo que sostiene la inclusión de estos comentarios. Por otro lado, si ponemos en relación la indicación aparte con la acotación a los espectadores, utilizada solo en un monólogo de Mises, una nueva capa se añade a la performance del recurso. Pareciera insinuarse que siempre se mantiene la ilusión dramática en su ejecución, y por lo tanto la dirección de los cuerpos nunca estaría orientada hacia el público. Al igual que en la traducción de Fontana, se elimina el vínculo entre cadena y cabo. A su vez, en la traducción de Bauzá encontramos un primer problema similar al que señalamos para las didascalias a solas propuestas por Fontana, pero ahora con la anotación aparte. Al igual que en la versión de Gredos, una misma indicación se aplica para situaciones bien distintas. Aparte se usa no solo para aquellos parlamentos de personajes que han detectado el ingreso de otros, sino también para los monólogos de quienes no saben que ya hay alguien sobre el escenario. Se borran, entonces, los aspectos performáticos que podrían distinguir a cada comentario, así como el lazo que une a cada personaje con la audiencia. Sumado a este problema de carácter general, aparece el hecho de que tampoco pueden diferenciarse las situaciones típicas de aquellas que se salen de la norma, pues también en los casos en los que se tergiversa el código, como en la ya mencionada anteúltima escena del acto quinto, vuelve a indicarse aparte a pesar de que no se Estamos utiliza el en tiempo, Nerina. Ya Estamos en termino, tiempo. ya termino. Por último, en la escena primera del acto tercero no se señala de ningún modo lo que dice Dado, como una parte. La deficiencia del sistema de notación evoca, tal como pasaba en la traducción de Gredos, aspectos performáticos que no deberían estar presentes. Llegamos entonces a algunas conclusiones. Las didascalias no son un elemento anodino, pues llevan en ellas la interpretación del traductor y proyectan aspectos performáticos de otros tipos de teatro en la paliata. Esto hace que muchas veces el código y sus posibilidades de variación dejen de funcionar, reemplazado con criterios ajenos como la verosimilitud y la ilusión dramática. Una traducción teatral de las piezas de Terencio debe tener en cuenta la anotación de la parte, no porque busquemos la equivalencia total o la versión más fiel, sino porque podríamos dejar de lado rasgos de la performance que nos interesa destacar. Listo, gracias. Muchísimas gracias, Nerina, por traernos tu aporte. Ahora pasamos a Paula Bonaparte, de la Universidad Nacional de Rosario, y Carolina Bonancea, de Temple University. Les damos la bienvenida. La ponencia se llama Problemáticas y desafíos en la traducción al español del teatro de Hilda Hilst. Ok, muchas gracias.
Bien, en nuestro trabajo tenemos un objetivo que es presentar las problemáticas de traducción de las obras de teatro de Hilda Hilschi. Y este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación El teatro en el mundo lusófono en la segunda mitad del siglo XX. El proyecto sigue la línea de los estudios literarios lusófonos comparados que se vienen desarrollando en el marco del Centro de Estudios Comparativos de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Y para este proyecto, los lusófonos no se circunscribe únicamente a Brasil y Portugal, sino que contempla los países o regiones donde se habla la lengua portuguesa. Entonces, el recorte está dado por la lengua en que fueron escritos y publicados los textos dramáticos, más allá de su recorte geopolítico como estados. Estudiaremos el género texto dramático en las producciones en lengua portuguesa en la segunda mitad del siglo XX y consideramos como recorte temporal la post-Segunda Guerra Mundial hasta el quiebre histórico con hechos como la disolución de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín y la creación en 1996 de la CPLP, que es la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Algo importante es que utilizaremos el término teatro para referirnos al texto dramático, ya que ese es nuestro objeto de estudio y no las obras de teatro llevadas a escena. Si bien a nivel de proyecto, nuestra intención es realizar un recorrido por varias cuestiones como el acceso a los textos, los derechos de autor, la posibilidad de acceder a programas de fomento a la traducción, y los desafíos específicos de la traducción al portugués, del portugués al español. Al ser un trabajo en desarrollo y por el tiempo limitado que tenemos en esta presentación, vamos a enfocarnos en contextualizar a la autora y a la obra y revisar brevemente algunas cuestiones sobre el acceso a la obra y a los derechos de traducción y finalmente delimitar los próximos pasos del proyecto. Bien, entonces, Hilda Hilschi, voy a estar mostrando aquí un video de un corto que hicieron sobre la vida de Hilda y que después Paula va a mencionar. Um, Hilda Hilschi nació en 1930 y falleció en 2004 y es una escritora ampliamente reconocida y galardonada en Brasil. De hecho, ganó el premio Jabuti 2 veces. Para quienes no lo conocen, el premio Jabuti es uno de los premios literarios más importantes en Brasil, pero no ocupó un rol importante en la literatura mundial hasta después de su muerte. Fue poeta, cronista y dramaturga, y varias de sus obras han sido traducidas al español, al inglés y al francés, entre otros idiomas. Pero sin embargo, su obra dramática es quizás la menos estudiada y no ha sido traducida en ningún idioma, o al menos no hemos encontrado traducciones publicadas de sus obras en ningún idioma. Entre los temas predilectos de Hilda encontramos el misticismo, la locura, el erotismo, el cuerpo y la liberación sexual femenina. A diferencia de otros autores latinoamericanos contemporáneos, su interés no estaba en la exploración de las identidades nacionales, sino que se enfocó en cuestiones más universales, lo que dificulta ubicarla en un movimiento o en una escuela específica. En un perfil que realizó Página 12 en 2017 sobre la autora, se destaca que hay dos ideas que se repiten y que son ambiguas sobre la obra y la recepción de la obra de Hilda Hilschi. Y la primera es que es una escritora para escritores, por así decirlo, que es difícil de leer, que es demasiado culto. Y la segunda es que su obra tiene que ver únicamente con el mundo sexual de la autora. Como veremos, esto no es así en el teatro, por lo menos. Muchas veces la misma autora comentó que incluso sus editores y sus críticos que alababan su trabajo no lo entendían. Y de hecho explicó en una entrevista que había rechazado una invitación al Salón del Libro de París porque no quería andar explicando su trabajo, sino que quería que la gente la leyera simplemente. Esta complejidad, junto con el hecho de que escribiera en portugués, hizo que se mantuvieran los márgenes de la producción teatral global. Y de hecho, en una de sus últimas entrevistas antes de su fallecimiento, le recomendó a los jóvenes escritores que escribieran en inglés, ya que nadie sabe portugués.
Bueno, Hilda se destacó especialmente por su poesía y su acercamiento al teatro tuvo que ver con un deseo de acercar esa poesía a un público más general, especialmente en el contexto del golpe de Estado del 64 y de la censura producto de la última dictadura militar en Brasil. Su obra dramática se destaca por dejar de lado algunos de estos temas recurrentes que mencionaba Carolina en su poesía y en su narrativa, para enfocarse principalmente en alegorías de la represión política y en cuestionamientos de nociones más que tienen que ver con el bien y el mal en sociedades que viven bajo gobiernos autoritarios. No es coincidencia que todas sus obras de teatro hayan sido escritas entre 1967 y 1969, que fueron los años de mayor represión a la libertad de expresión en Brasil. Y este contexto también es significativo cuando analizamos los espacios en los que suceden las obras, que en general se desarrollan en espacios confinados, donde se tornan evidentes las relaciones de poder y se enfrentan opresores y oprimidos. Por ejemplo, en Ujato no Muro, el espacio es el interior de una capilla. En A Empresa, que inicialmente se tituló A Posesa, por eso a veces aparece con los dos títulos, el espacio es una institución psiquiátrica. En O Verdugo es una casa de un pueblo del interior y en A Sabes da Noite es un campo de concentración. A pesar de haber sido llevadas a escena en el mismo periodo en el que se escribieron, algunas de ellas como O Visitanchi y O Rato no Muro, que se presentaron en el Teatro Anchieta en Sao Paulo en 1968, no se publicaron hasta casi 40 años después en un único volumen. Y sus primeras obras dramáticas se caracterizaban por tener una forma más cercana todavía a la poesía y estaban llenas de metáforas y de imágenes poéticas, entonces eso dificultaba un poco también la puesta en escena. Entonces, el corpus dramático de Hilda consta de 8 obras. A Empresa o A Posesa y O Rato no Muro son de 1967. O Visitante, Auto da Barca de Camiri, Un Novo Sistema y A Sabes da Noite son de 1968. Y Amor de tu Patriarca y O Verdugo son de 1969. Entonces, volviendo un poco más a nuestro trabajo en este proyecto de investigación que mencionaba Carolina, una de las dificultades con las que nos encontramos desde el inicio, desde que decidimos trabajar con esta autora, fue el acceso a las obras de teatro. Si bien están disponibles en Internet, tuvimos acceso a un PDF en el que están todas sus obras, la calidad de ese texto es muy baja y no pudimos conseguir una edición impresa en Argentina. Por eso estamos trabajando a partir de una copia escaneada de la edición de la editorial Globo de Brasil, que conseguimos a través de un préstamo entre bibliotecas en Estados Unidos, porque tenemos acceso a los materiales a través de la Universidad de Temple, donde trabaja Carolina. Y si no, la única otra opción que habíamos pensado era intentar conseguir una edición impresa en Brasil directamente, porque acá no pudimos conseguirla. Entonces, uno de los objetivos de nuestro trabajo en el proyecto de investigación es realizar la traducción al español rioplatense de O Verdugo, una de estas obras. Y entonces esta dificultad de acceso al texto, la mala calidad de ese texto que encontramos, al principio dificultó que empezáramos a traducir porque había errores y no estábamos seguras de si eran cuestiones que a propósito aparecían en la obra o eran errores de edición, entonces eso nos llevó un tiempo empezar por esta cuestión. Y planeamos también acompañar la traducción con una especie de nota o diario de las traductoras, donde abordemos algunas de las problemáticas de traducción para generar una reflexión sobre la traducción. Y finalmente, nuestra intención es publicar esa traducción al español, contando con el apoyo de algún programa de fomento a la traducción, que sabemos que el gobierno de Brasil tiene, y de hecho varias personas del proyecto hemos participado en algunos, pero bueno, pensamos que va a ser difícil porque sus obras, como mencionamos, fueron publicadas, por ejemplo, en Brasil por la editorial Globo o por Compañía das Letras, que son de las más editoriales muy reconocidas y muy grandes. Pero bueno, para finalizar, apenas una pequeña digresión, en realidad no es que tengamos que negociar con esas editoriales, porque no es que ellas poseen los derechos, los derechos los tiene su heredero, que es Daniel Fuentes, que bueno, ahí en el video que fuimos pasando se muestra un poco de su vida. La idea no era entrar mucho en la vida personal de
de la autora, pero un poco se mezcla con su producción. Ella tuvo una vida muy particular, vivió mucho tiempo en una casa, que es la Casa Dussault, que hoy en día está abierta al público, me parece, y ahí desarrolló la mayoría de su obra y vivía con otros artistas, con otros pensadores, y entonces los derechos los tiene su heredero, que es el hijo de una pareja amiga que vivía con ella ahí. Entonces, técnicamente habría que negociar con este heredero que maneja el Instituto Hilda Hilst, pero bueno, al haber sido publicada por editoriales tan grandes, sabemos que va a ser difícil esa gestión. Pero bueno, entonces los próximos pasos son terminar la traducción y escribir el diario y intentar publicarla. Así que bueno, para el futuro probablemente tengamos avances. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, muchas gracias, Carolina, muchas gracias por su trabajo. Damos paso ahora a Ignacio González, de la Universidad de Buenos Aires, CONICET y UNA. ¿Estás Bueno, por ahí, acá Ignacio? estoy, acá estoy. Hola, Muchas ¿cómo estás? gracias, Gisela, muchas gracias, Luciano, todos, bueno, los que organizan este congreso. Eh, Voy a ponerme el cronómetro. Ahí está. Bueno, Esta ponencia, leemos el título de tu ponencia. sí, bueno, mi ponencia se llama Las bodas, el tren azul y bolero, articulaciones entre primitivismo, modernismo y nacionalismo en la poética coreográfica de Nijinská y sus presentaciones en el Teatro Colón de Buenos Aires. Bueno, voy a trabajar sobre eso. La ponencia, en principio, la estructuré en dos partes. En la primera abordo los tres ballets y en la segunda parte me aboco, digamos, a lo que tiene que ver con la recepción periodística. Sin embargo, bueno, no creo que llegue a eso. Para comenzar, bueno, conviene realizar algunas aclaraciones conceptuales, ¿no? Entiendo por nacionalismo un movimiento cultural de exaltación de la nacionalidad, de las raíces o la tierra, entre comillas, y que está configurado mediante una lógica de inclusión y exclusión, de una dialéctica nosotros-otros, a partir de un repertorio de símbolos, tópicos y de actos performativos y performáticos que generan, de alguna manera, una ilusión de pertenencia a una comunidad imaginada, ¿no? Según Benedict Anderson también. Por modernismo entiendo un fenómeno complejo, un espesor, digamos, de obras, de artistas, de movimientos de diferentes procedencias que pueden situarse más o menos entre 1880 y 1960 y que tenían por objetivo renovar en términos temáticos, expresivos, formales, sus respectivas disciplinas de pertenencia y también las artes en general. El modernismo se desarrolló incluso en sus apuestas experimentales más radicales, digamos, manteniendo la autonomía artística y poniendo en relevancia las preocupaciones formales en la especificidad o en las articulaciones mutuas de los medios expresivos de las artes. Es decir, con esto quiero decir que no estoy entendiendo el modernismo como un estilo o desde el sentido acotado greenberiano, digamos. Y por primitivismo comprendo, siguiendo a Peter Mason, no como algo que está en los objetos, en los artefactos culturales primitivos, arcaicos, tribales o como se quiera llamar, sino en el ojo del espectador. O sea que el primitivismo depende del lente geocultural desde el cual se construye. Como menciona Alejandro Mejías López, el primitivismo se suele conceptualizar generalmente en dos configuraciones de tiempo y espacio estrechamente relacionadas. El primitivismo interno, que puede referir al uso del pasado europeo, por ejemplo, el arte clásico ibérico o medieval en la obra de Picasso, o el primitivismo externo, que es justamente el dominante, ¿no? Según el cual se refiere al uso del arte y de la cultura y de culturas no occidentales por parte justamente de artistas europeos. En ambos casos, digamos, siempre el punto de referencia es la modernidad europea, ¿no? Sin embargo, bueno, esto se puede cuestionar porque, bueno, el primitivismo no se limitó tampoco a los artistas occidentales, ni tampoco esto debería hacer pensar que Europa es el lugar de lo moderno y todo lo que está fuera de Europa es primitivo, ¿no? Ya que esto, bueno, no permitiría apreciar otras dinámicas. Por eso, considerar el primitivismo como mirada puede ayudar a relocalizar en cada caso concreto las formas de comprender justamente lo primitivo. Son todos conceptos, bueno, complejos, no son fijos, sino flexibles y adquieren también sus distintos usos dependiendo justamente de los contextos. Voy a compartir pantalla solamente como eh, para tener de fondo, digamos, las obras que voy a ir trabajando. Voy a empezar con Las bodas. Las bodas es justamente bueno, un ballet coreografiado por Nijinská, obviamente, con música de Igor Stravinsky y escenografía y vestuario de Natalia Goncharova. El ballet se estrenó en París el 13 de junio de 1923 y ya en marzo de 1922 Diaghilev le había encargado la coreografía a Nijinská, ¿no? Cuando ella escuchó por primera vez la música de Stravinsky, dijo lo siguiente, cito:
La música de las bodas me dejó atónita, abrumándome con su ritmo perturbador. Las bodas me pareció profundamente dramática, intercalada con toques ocasionales de alegría y un auténtico sentimiento de Rusia, ¿no? Acá aparece la idea del nacionalismo. En ese momento vi la imagen de las bodas y mi línea coreográfica para el ballet, ¿no? Fin de cita. Esta imagen y línea coreográfica que menciona Nishinska no parecía coincidir con la visión de Diaghilev, ¿no? Incluso los primeros diseños de Natalia Goncharova fueron totalmente descartados por Nishinska por la suntuosidad, el colorido y la magnificencia de los trajes. Según Nishinska, tuvo que discutir bastante con Diaghilev antes de que consintiera su concepción de las bodas, en las que ella despojaba justamente todo clima festivo para enfatizar la tragedia inherente de la situación de dos campesinos que no se conocían hasta la noche de bodas. En su dimensión temática, el ballet era eso, abordaba el rito de una boda campesina en la Rusia moscovita. En su dimensión configurativa, la estructura externa del ballet se componía de 4 cuadros que seguían la estructura de la pieza musical. Consagración de la novia, consagración del novio, partida de la novia de la casa materna y el festín de bodas. Concebida por Stravinsky como un ballet cantata, la música estaba trabajada a partir de materiales etnográficos, como grabaciones de canciones de bodas y de lamentos funerarios. El texto en ruso, cantado, también fue compuesto por Stravinsky, aunque coreográficamente Nishinska lo ignoró casi por completo. Más que ilustrar el contenido del texto, Nishinska se abocó por dar cuenta de la estructura musical y de los aspectos formales de la composición. Según sus palabras, Las bodas era un concierto coreográfico. Y cito: estos ballets míos, sus obras de 1920, no solo renunciaron a las estilizaciones que promovían los ballets de Diaghilev, sino que también llevaron a cabo la negación del libreto literario, tomando como base una forma pura de danza y moldeándola en un nuevo tipo de composición, ¿no? Acá aparece esta idea del modernismo, ¿no? Bodas fue la primera obra donde el libreto era un tema oculto por la coreografía pura. Era un concierto coreográfico. Fin de cita. En relación con la escenografía del vestuario, en contraposición a la opulencia visual y el colorido característico de los ballets rusos, en sus obras que abordaban justamente el folclore ruso, Nijinsky había optado por la sobriedad, que podía observarse en la homogeneidad del vestuario, ¿no? Las camisas campesinas blancas y pantalones marrones para los hombres, blusas blancas y zarafanes marrones para las mujeres, y la monocromía de los cuadros, ¿no? Gris azulado en los impares y el ocre en los pares. En términos de movimiento, la obra se configura con el lenguaje de la danza académica, aunque presenta claras innovaciones, como puede observarse en los puños cerrados, en el uso de las puntas en las mujeres, despojado justamente de toda esta idea de connotación de liviandad o connotaciones metafísicas del romanticismo, en los movimientos angulares de brazos y piernas, así como las referencias a las danzas folclóricas rusas y gestos religiosos. Según Susana Tambuti, aunque de algún modo este ballet continuó con la temática rusa, su ascetismo y abstracción preanunciaban el formalismo futuro. Su tratamiento del elemento folclórico dejaba de lado los elementos narrativos y pintorescos al mismo tiempo que prescindía de componentes emotivos. Fíjense la expresión facial neutra, ¿no? La técnica de las puntas, identificada desde el romanticismo con el ideal de un cuerpo en fuga y etéreo, fue utilizada aquí en función de sus posibilidades formales. Fin de cita. La coreografía se caracterizó por estructuras compactas, de danzas grupales que se mueven al unísono y, como puede observarse en el último cuadro, sin distinción de género en la realización de los pasos y movimientos. Es decir, hombres y mujeres se mueven por igual y realizan los mismos pasos con idéntica cualidad. Como menciona Gráfola, la coreografía aspira a un lenguaje sin género, ¿no? Acá también aparece esta idea del modernismo, ¿no? De Nijinsky. Entonces, bueno, ¿cómo se articula nacionalismo, modernismo y primitivismo en las bodas? Con respecto al nacionalismo, en las bodas, el texto cantado en ruso es el encargado principal en establecer esa lógica exclusiva. El público parisino difícilmente podía entender qué era lo que se cantaba. La percepción ininteligible era funcional al menos a dos cosas. Por un lado, establecía una distancia temporal con esos cantos rusos vistos como primitivos, y por otro, ayudaba a focalizar la atención en el significante más que en el significado, es decir, en los aspectos formales del propio canto. A su vez, el ascetismo y la monocromía del vestuario y de la escenografía quitaban del primitivismo ruso su costado exótico. A diferencia de Petrushka, aquí no se rescataba el clima de la feria de la Rusia europeizada de San Petersburgo, sino las tradiciones campesinas de la Rusia moscovita, lo que parecía brindarle cierta autenticidad y pureza a la expresión de un etos ruso. El símbolo de la trenza como elemento fundamental del rito del pasaje de la novia a esposa se torna un motivo coreográfico que aparece de distintos modos en las diversas construcciones espaciales del cuerpo de baile. Así, más allá de si se comprende o no el sentido de la trenza, es lo formal lo que se manifiesta en primer plano. Allí está el modernismo de Nijinsky en Stravinsky
y que articula justamente primitivismo y nacionalismo ruso. Es decir, modernismo y primitivismo no son polos opuestos ni excluyentes. Se apela a lo primitivo tanto para construir cierta expresión de lo ruso como por su potencial moderno y disruptivo. Bueno, acá me apareció una publicidad. Bueno, estoy como medio ya sobre la hora. Lo que después continúo trabajando y ustedes van a poder ver en algún momento si es que se publicará, manda a publicar la ponencia. Trabajo justamente sobre otra obra de Nishinka, se llamó El Tren Azul, que era justamente, tenía música de Dario Milhaud y libreto de Jacques Cocteau. Eh, a su vez también tenía vestuario de Coco Chanel, digamos, era un ballet que trabajaba sobre las actividades deportivas, donde había personajes como, no sé, la campeona de tenis, que estaba basado en Suzanne Lenglen, una tenista francesa campeona de los Juegos Olímpicos, el jugador de golf que estaba inspirado en el Príncipe de Gales, y el título del ballet hacía alusión justamente al tren que unía París y la Costa Azul, ¿no? Pero bueno, el tren no apareció en ningún momento. Básicamente, toda la acción se desarrollaba en una playa elegante en 1924. Y lo interesante acá es cómo de alguna manera aparece la idea de modernismo con la representación de ciertas cosas modernas, como tenía que ver con el tema de la moda, que la acción se ubicaba en el mismo momento, digamos, en el mismo año de que se estrena el ballet, y bueno, y otras cuestiones más. Y finalmente, en el otro que trabajo es sobre Bolero, digamos que también fue una coreografía de Nijinská con la música de Ravel, el famoso Bolero de Ravel viene de acá, por justamente un encargo que hace Ida Rubinstein a Ravel para este ballet, y ella justamente, Nijinská estaba trabajando en la compañía de Ida Rubinstein. Así que bueno, ya estoy sobre la hora, pero antes que hable un poquito de cada cosa, preferí por lo menos desarrollar un poco más una, así que por eso estuve trabajando sobre las bodas. Así que bueno, ya con eso estaría, Gisela. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias por compartir tu trabajo. Por supuesto que van a ser publicados, así que vamos a tener oportunidad de profundizar más. Muchas gracias, Ignacio. No, por favor. Damos paso ahora a Bettina Girotti, CONICET, Universidad de Buenos Aires. ¿Estás por ahí, Betty? Acá estoy, Gise. Muchas gracias ¿Cómo por la estás? organización de este espacio virtual también para quienes no pudimos viajar. Si querés leo el título y ya arranco. Dale, ¿cómo no? Bueno, ahí me puse también el cronómetro. El trabajo que vengo a compartir hoy lleva por título Una aproximación a los archivos titiriteros interrumpidos, el caso del Fondo Personal de Elba Fábregas. Bien, este trabajo es fruto de dos proyectos de investigación que están en curso. El primero de estos proyectos fue financiado por el Fondo Metropolitano de las Artes de la Ciudad de Buenos Aires. Lleva por título Preservando el patrimonio titiritero, catalogación y digitalización de archivos personales de artistas, plural, que venimos desarrollando junto a Silvina Ponce y Amaya Rivas en el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En el marco de este proyecto estamos procesando los fondos personales de artistas vinculados al teatro de títeres, entre los cuales, claro, está el archivo personal de Elba Fábregas. Se trata de un enfoque poco tradicional para quienes venimos del campo de los estudios teatrales, porque en lo que respecta al trabajo con el archivo, no estamos solamente mirando la información que vehiculizan los documentos, sino que estamos pensando estos fondos desde una perspectiva archivística, es decir, estamos contemplando su organización, cómo esta estructura refleja o no la trayectoria de las actividades de estas y estos artistas. El otro proyecto al que hacía mención es mi incipiente investigación postdoctoral, en el marco de la cual me propongo pensar la noción de archivos titiriteros, sobre la cual ahora me voy a explayar un poquito más. Si bien trato de pensar distintos casos bajo este concepto, me interesa también empezar a mirar qué particularidades presentan y si es posible también ofrecer alguna clasificación. Me voy a concentrar entonces en el fondo personal de Loa Fábregas, y a través de un recorrido por este fondo voy a tratar de poner a prueba una primera y posible clasificación, que es esta idea de archivo titiritero interrumpido. Muy brevemente, para quienes no la conozcan, Elba Fábregas, una artista multidisciplinar, podríamos decir, grabadora, pintora, ilustradora, escritora y obviamente titiritera, que nace en la ciudad de Buenos Aires en 1918.
Ella se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes y después también en el Instituto Superior de Arte de la Universidad de Tucumán, donde tuvo, entre otros docentes, a Spilimbergo y a Larrañaga. También se volcó a la escritura. Participó en distintos medios gráficos como Mundo Argentino, El Hogar, La Razón, y en 1952 publica su primer y único libro de poemas, Piedra de Mente. Su carrera como titiritera comienza como ayudante, como guante de quien fuese su pareja en ese momento, Javier Villafañe, y luego de su separación, su carrera como titiritera solista empieza a encontrar también otros recorridos, otras poéticas que hacen único su trabajo. Además, bueno, fue docente en el Instituto Modelo de la Ciudad de La Plata y tuvo unas pequeñas incursiones en la radio y en la televisión. Bien, decía que me iba a explayar un poquito sobre la noción de archivo titiritero. La noción ya de archivo para la archivística es compleja en el sentido que ya condensa tres acepciones. De un lado, la idea de archivo como conjunto orgánico de documentos, ¿sí? Lo que muchas veces también se denomina fondo. El archivo como una institución cultural, ¿sí? El famoso archivo institucional, el archivo con mayúsculas, y el archivo como un espacio físico donde se guardan y donde se conservan justamente estos documentos, ¿no? El depósito, el archivo edificio. Cuando hablo de archivos titiriteros, estoy pensando en los fondos personales de titiriteras y titiriteros, pero pienso también que lejos de ser meros conglomerados de documentos, constituyen formas de resistencia frente a las limitaciones y a las exclusiones de los archivos institucionales. Se trata de un modo de inscribir su trayectoria en la historia y de esta forma una táctica para combatir las restricciones propias de las lógicas de archivación. Al incluir objetos como muñecos, cabezas, máscaras, vestuarios y escenografías, junto a documentos escritos, fotográficos y audiovisuales, estos archivos ponen en discusión los límites de aquello que consideramos documento y plantean distancia respecto de las políticas de archivación de varias instituciones que los conciben como objetos de uso. En síntesis, los archivos titiriteros se componen de objetos diversos que reflejan las trayectorias de sus productoras o sus productores y los modos en que concibieron y ejercieron su profesión. Esta parte me interesa mucho y constituyen dispositivos fundamentales para la transmisión y la preservación del arte de los títeres. Decía recién archivo institucional, y cuando hablo de archivo institucional tenemos que tener presente que los archivos son selectivos, que tienen sus propios mecanismos de exclusión. Y frente a esto, por ejemplo, Roberto Pitalúa propone pensar que podemos encontrar alguna suerte de resistencias para contrarrestar estas restricciones. Resistencias que pueden ser colectivas o individuales. A mí me interesa pensar estas resistencias en términos de táctica, siguiendo a Michel Desserteau. Estamos hablando de prácticas cotidianas que los sujetos utilizan para moverse dentro del orden establecido, apropiándose de las normas de una manera creativa. Son formas de resistencia también, pero no buscan enfrentarse directamente al poder, sino operar dentro de sus límites, aprovechando las fisuras. Otra noción central para pensar los archivos titiriteros, que por ahí no la voy a desarrollar, estoy segura que muchas y muchos lo conocen, tiene que ver con la idea de artista investigador, la noción de Jorge Duati, que invita a pensar junto a la praxis artística otras tareas vinculadas, si se quiere, más tradicionalmente a la investigación. Entre esas otras tareas, a mí me interesa incorporar la idea del trabajo con el archivo. Decía antes que me interesaba también poner a prueba esta posible categoría de archivo titiritero interrumpido. Y ustedes me dirán, ¿por qué hablar de interrumpido? ¿Sí? Estamos hablando de un archivo cuya integridad ha sido amenazada. ¿Por qué no hablar de incompleto? ¿No? En principio, por esto que decía antes, respecto de las lógicas de selección, ¿sí? De exclusión que tienen los archivos institucionales, pero que esto también tiene que ver con Pero que es imposible que los archivos guarden todo, hay que abrazar esa incompletud de los archivos. Es bastante frecuente encontrarnos con fondos personales en los que no podemos ver documentación de alguna actividad o de algún episodio de la vida de quien lo produjo, que sabemos que eso sucedió y sin embargo no encontramos un testimonio de ese episodio. A esto se suma, además, como plantea María Virginia Castro, que quienes producen los archivos también eligen qué guardar y qué
Sí, Ah, A se ver, cortó la grabación. sí, creo que ahora ya recién se conectó de nuevo Luciano. Sí, perdón, Bueno. ahí estamos de ahí vuelta. va. Ah, que se cortó, pero ahí reanudó. A Bien, ver. a ver, ven que vuelvo un chiquitín. Eh, Retomo, bueno, se me perdió un poco el tiempo, pero Bueno, estaba preguntando, retoma un poquito lo último sí, sí, y sí, continúa. dale, no hay problema. Gracias. Estaba, estaba diciendo justamente que hay algunos episodios de la vida de Elba que no tienen una documentación respaldatoria en el fondo, y las preguntas que surgían es, bueno, si no las guardó, si se perdieron, si las eliminó. Es decir, nos preguntábamos si esa ausencia era intencional o más bien accidental. Hay un episodio en la vida de Elba Fábregas, quien aunó, obviamente, y conservó inicialmente su fondo personal, y que es una inundación en 1967, una gran inundación que se produce por el desborde del río Reconquista, que afecta varias zonas del conurbano bonaerense y de Capital Federal. En algunas conversaciones que tuve con sus hijos, justamente para poder pensar la organización de este fondo, ellos comentaron que fue un punto de inflexión en la vida de Elba. De hecho, Emilio dice que ella declara una suerte de nuevo punto de partida a partir de este episodio. Eh, esta, esta suerte, esta catástrofe, podríamos decir, esta interrupción altera la continuidad del fondo del Fábregas, pero me interesa pensar también que como una suerte de respuesta a esta alteración de la continuidad, hay una forma de proponer una nueva continuidad que tiene que ver justamente con la labor que sus hijos Juano y Emilio van a llevar adelante. Hace una semanita justamente compartía algunas reflexiones en torno al trabajo de ellos como posibles productores también del fondo, porque hay una zona bastante extensa de la documentación del fondo de Elba Fábregas que tiene que ver con actividades que se produjeron luego de la muerte de ella. Si bien no es extraño encontrar en fondos personales documentación que no haya sido guardada por el productor y que tiene que ver justamente con obituarios o con algún tipo de homenaje realizado de manera póstuma, es tan frecuente esta posibilidad que quienes organizan el área de archivos de la Biblioteca Nacional han contemplado en un cuadro de clasificación modelo una zona, una sección específica para esta documentación. Pero lo que me interesaba pensar justamente de esta zona del archivo de Elba es que sus hijos han producido un montón de actividades que tienen que ver con continuar con su legado, con dar a conocer su legado, con difundir y divulgar su obra. ¿Sí? En ese sentido, y un poco ya para ir cerrando, encontraba en el fondo de Alba Fábregas una interrupción que tiene que ver con este episodio trágico de la inundación, con este punto, con este nuevo punto de partida para su carrera y para su vida, obviamente, con una discontinuidad fruto de esta interrupción violenta, pero también con una nueva forma de continuidad a través de los esfuerzos de sus hijos por dar a conocer su obra. Con esto estoy. Muchísimas gracias, Betina. Muchas gracias por compartir tu trabajo. Damos paso ahora a nuestra última expositora, Yamila Grandi, de la Universidad Nacional de San Luis. ¿Estás por ahí, Yamila? Sí, no sé si estoy compartiendo, ¿puede ser? Sí, recién apareció en la pantalla Ahí. un documento. Bueno, la ponencia de Yamila se llama El lector espectador y el oficio de leer dramaturgia. Te escuchamos, Yamila. Bueno, muchísimas gracias. El trabajo que quiero compartir con ustedes tiene que ver con un momento de reflexión teórica y también con contarles una práctica que estamos llevando a cabo por aquí, por San Luis. No sé si ¿se está viendo bien la presentación? Sí, se ve muy bien. ¿Ahí se ve ¿Lo mejor podés- o...? No, mejor, me parece que agrandado Ahí, lo vemos mejor. ahí, Ahí está bien. perfecto. Bien.
Entonces, la propuesta de este trabajo es indagar en la especificidad de la lectura teatral como actividad diferenciada de otro tipo de lecturas. Y como les decía, para eso vamos a hacer por un pequeñísimo recorrido teórico y después contar esta experiencia de la cual les hablaba. Estoy teniendo problemas para compartir. A ver. Bien. Entonces, en cuanto a las consideraciones sobre el texto teatral, voy a tomar a dos autores para pensar en esta cuestión. Uno de ellos es García Barrientos, ¿sí? Que en su libro Cómo se comenta una obra de teatro, aquí tenemos la cita, dice: el texto dramático es el menos literario de los géneros, en el sentido etimológico que asocia literatura a letra, es decir, a escritura. Aunque en su origen, entre los griegos, la épica estuviera ligada al rapsoda o recitador y la lírica a la música, como el drama lo estaba la representación, lo cierto es que hoy el poema, la novela y el ensayo son obras hechas exclusivamente de lenguaje y de lenguaje escrito, plenamente literarias en ese sentido. El drama, en cambio, no ha podido librarse de esa impureza, sigue estando marcado por su destino espectacular. Como verán, de esta cita lo que estoy señalando es la diferencia entre leer un texto teatral y leer un texto literario en el sentido que lo plantea García Barrientos, ¿no? Y el primer punto a mencionar tiene que ver con lo que él denomina su destino espectacular. Seguimos citando entonces a García Barrientos, que dice: el texto dramático es el objeto teórico que permite delimitar en la obra el drama que contiene. Por tanto, nuestro partis pris fundamental, que es analizar las obras teatrales en cuanto teatrales, implica en el orden de la escritura leer en la obra dramática el texto dramático correspondiente. Y si se quiere, pasar por alto o poner en segundo plano lo demás. Lo mismo, pero mucho más legítimamente, me parece que cuando se pasa por alto el carácter dramático de la obra para estudiar la métrica en Peribáñez o Ideas Políticas en Fuenteovejuna. Es decir, lo que este autor nos está proponiendo pensar o poner el acento es justamente en la cuestión del drama que se contiene en esta obra. Y es aquello a donde en la lectura debemos poner principal atención, a diferencia de, nos plantea García Barrientos, tener una lectura donde ponga el foco solamente en algún aspecto lingüístico o en este caso político. El otro autor que traje para compartir en relación a estos temas es Sagastume, que en su libro Responsabilidad ética en la lectura del texto teatral dice: el texto dramático, por poseer teatralidad, es la única escritura que exige una lectura sincrónica y diacrónica. El texto no teatral solo permite una lectura en sucesión diacrónica. Es decir, la historia discurre en forma lineal y sucesiva diacrónicamente, pero a la vez, siendo que el texto teatral está pensado para ser llevado a las tablas, representado, imaginado como espectáculo, otras redes de textos simultáneos actúan sincrónicamente sobre el texto lineal, condicionando así su enunciación. Es decir, que en este caso, con este autor, de la mano de este autor, estamos pensando ya más en específico en el acto de estar leyendo una obra de teatro donde hay dos operaciones que están ocurriendo de manera simultánea, ¿no? Que es esta lectura sincrónica, que es, digamos, el texto donde aparecen las didascalias y donde aparece esta ruptura del devenir de la fábula, ¿no? De la historia, ¿sí? En el caso de un texto literario a secas, vamos siguiendo la historia que va discurriendo, como dice Sagastume, de manera lineal y sucesiva, o sea, diacrónicamente. En cambio, el texto teatral nos va a llevar todo el tiempo a estas interrupciones en la fábula que están completamente asociadas con su cuestión dramática, es decir, esa necesidad de pensar
la cuestión escénica, que es fundamental en la lectura de un texto teatral. Entonces, vamos ahora a pensar cuáles serían esas características, ¿no? Teniendo en cuenta estas nociones que estuve apuntando recién, ¿cuáles serían estas características de lectura del texto teatral? Sagastume se pregunta, dice, ¿cómo leer entonces la dramaturgia? Y él lo que propone, dice, como primera medida debemos descartar la posibilidad de leer teatro como si se tratara de narrativa. El peligro de privilegiar el texto teatral está en que así se alimenta la tentación de fijar el texto, de sacralizarlo hasta el extremo, de bloquear todo el sistema de representación, de taponar todas las grietas del texto, de leerlo como un bloque compacto que solo puede ser reproducido con la ayuda de otros instrumentos externos con los que el lector no cuenta. Sigue la cita, el teatro, siendo que es concebido tanto para ser representado como para ser leído, preexiste, por supuesto, a la representación, a lo que en concreto es dicho y mostrado. El lector, por lo tanto, ha de leer el texto como si fuese un técnico teatral, pensando en cómo podría llevar a la escena la obra, teniendo en cuenta que el texto pertenece al no sentido y entonces consiste simplemente en preparar las condiciones para que se produzca el sentido. Esta es la tarea del dramaturgo, del director, del lector y del crítico, y de la pragmática de la lectura del texto teatral. Bien, hasta aquí la cita de Sagastume. Yo tomo este concepto, esta categoría que él propone, que es la de la lectura del texto teatral, como si fuese el lector del texto teatral, como si fuese un técnico teatral, y es aquí donde inicia mi propia propuesta, donde lo que me pongo a pensar es, en lugar de considerar esa categoría del lector como del lector técnico, pensar en la categoría del lector espectador, es decir, como aquel lector que en la medida en que está llevando a cabo su lectura, está desarrollando una serie de operaciones muy particulares que son correspondientes justamente al género que está leyendo. Y en ese sentido ensayo un posible perfil de cómo sería ese lector. Sería aquel, digo yo, imagino, empiezo a bocetar, aquel que logra ejercer en su lectura operaciones simultáneas que permiten reconocer la fábula y modos de construcción del relato, ¿sí? En simultáneo estoy llevando a cabo una lectura que me permite conocer de qué se trata, cuál es la historia, pero a la vez, y las didascalias en ese sentido suelen ser, es algo muy claro, se me está presentando cómo se construye ese relato. Por otro lado, viene este lector, lograría percibir la espectacularidad del texto en ese proceso de lectura, es decir, no se perdería en la historia que estoy conociendo a raíz del proceso de la lectura, sino que también estoy reconociendo que en esa historia hay una espectacularidad inminente. También este lector sería el que logra incorporar en su lectura nociones de tiempo y espacio escénicos. Esto estaría asociado con percibir la espectacularidad, ¿no? En ese sentido, el lector espectador debe hacer un ejercicio de lectura de gran complejidad. Por un lado, construir su propia puesta en escena mediante a su lectura, ¿sí? Eso que nos ocurre cuando leemos un cuento, una novela, que ocurre la historia en nuestras mentes y es nuestra mente la que nos va permitiendo imaginar cómo son los personajes, etcétera, los lugares, las situaciones. En este caso, la lectura también llevaría implícita la construcción de una puesta en escena. Por otro lado, en ese proceso se entra y sale de la fábula, ¿no? Entonces se está llevando a cabo ese procedimiento de entrar y salir de la historia porque estoy construyendo, ¿sí?, esa historia escénicamente a medida que voy leyendo. Por otro lado, también lo que hace es reconocer y poner en acción los elementos constitutivos del lenguaje teatral para que su lectura no sea narrativa y aquello que construya en su cabeza no sea un cuento, una novela, sino una obra de teatro. Eso es un poquito lo que decía recién. Y en este punto,
hago un pasito más y digo, pensando desde el lector espectador, nos vamos a pensar el lector intérprete. Y es aquí donde les voy a compartir una experiencia que estamos llevando a cabo en la Universidad Nacional de San Luis, en el profesorado de teatro, en la cátedra de dramaturgia. La pregunta de la cual partimos es esta: ¿leer con el cuerpo en el espacio y el tiempo? Y son las lecturas performáticas, la experiencia que les quiero compartir, que estamos llevando a cabo dentro, como les decía, de la cátedra de dramaturgia, con la profesora Carolina Vincent, que ocurre esta aventura. Porque lo que estamos proponiendo es llevar a cabo la lectura de textos teatrales, reconociendo todos estos ejercicios de encontrar la espectacularidad y tratando de llevar esa espectacularidad a una lectura que sea también una lectura convivial, ¿sí? En este caso, estas son imágenes de las distintas propuestas que vienen llevando a cabo los estudiantes de este tipo de lecturas. Bueno, ahí estamos viendo, antes eran imágenes de Esperando a Godot, aquí tenemos Devastado de Sarah Kane, Romeo y Julieta, Bodas de Sangre, Las Troyanas. Lo que se les propone a los estudiantes es que en la lectura que lleven a cabo, en estas lecturas performáticas, expresen su propia lectura de la obra, que la situación escénica, ¿sí?, de la lectura nos permita observar cuál es su lectura, su interpretación del texto dramático. E inicialmente, como conclusiones preliminares, les comparto de esta experiencia que lo que podemos observar es que el ejercicio de llevar a cabo una lectura teatral en una situación de convivio, donde se ponga en juego la corporalidad de los lectores e intérpretes en un tiempo y espacio escénicos, por un lado, mejora la comprensión del texto dramático en todas sus dimensiones, con todo lo que veníamos charlando recién. Por otro lado, plantea desafíos escénicos que no son observados a simple vista en la lectura, ¿sí?, en una lectura de escritorio, y que al poner el cuerpo y al poner la lectura a funcionar, a operar en un tiempo y espacio concretos, salen a la vista. Por otra parte, también esto genera una recepción más atractiva, ¿sí?, en cuanto a quienes observan estas lecturas. También es un aporte para la interpretación actoral porque permite ejercer una interpretación no solo del texto, sino también empezar a pensar más que pensar, a jugar con ya un plano de la interpretación actoral. También plantea desafíos asociados a la dirección y posibilita que arriben a nuevas significaciones alojadas en el texto. Esto es lo que queríamos compartirles y desde ya muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Yamila, y muchas gracias a cada uno, a cada una de los expositores. Ha sido un placer escucharlos, escuchar sus contribuciones. He tomado nota de algunas cuestiones muy interesantes de cada ponencia que después voy a profundizar en la lectura de los trabajos cuando se publiquen en las actas. Creo que ha sido una mesa muy, muy nutrida y muy variada. Así que les agradezco por haberse sumado a esta instancia del Congreso y espero que podamos encontrarnos en alguna otra oportunidad también en forma presencial. Pero creo que esta modalidad que tenemos también nos acerca y nos da la posibilidad de encontrarnos de otra forma, pero estar presentes y poder compartir nuestras investigaciones, las miradas también territoriales sobre cada tema, personales, históricas, políticas. Así que ha sido un placer escucharlos. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas Gracias. gracias. Chao, Gracias. muchas gracias. Chao, chao.